La palabra del Señor que hemos leído nos recuerda y nos dice lo siguiente: los cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos la contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Así el salmista nos da cuenta de esta responsabilidad, amados hermanos. Entonces, hay algo en el que nosotros no podemos tomar vacaciones, ¿sí? Hay algo en el que no podemos interrumpir, y es nuestro llamado a pastorear el corazón de aquellos que están a nuestro alrededor, pastorear sus corazones. Y podría alguno pensar y decir, bueno, yo no tengo hijos, así es que esta palabra no se aplica a mí. Por supuesto que no. Esta palabra aplica para todos, porque el llamado que tenemos no solo abarca al núcleo familiar, sino todas aquellas personas que necesitan de la gracia transformadora del Señor. Entonces es para todos nosotros. Por lo tanto, es un ministerio que no podemos interrumpir. 3 cosas quisiera que juntos podamos meditar el día de hoy, el cual nos van a permitir llevar esto a las nuevas generaciones. Primero, ¿qué vamos a contarle a nuestros hijos? ¿Qué vamos a decirle a nuestros hijos sobre el Señor? ¿Qué le vamos a decir a nuestros amigos, a nuestra familia, aquellos que tal vez están dudando de que si Dios es real o no, de que si Dios existe o no? ¿Qué vamos a decirles a ellos? Y es esto: nuestro Dios es digno de alabanza. Así dice el versículo que hemos leído, versículo 4. No las encubriremos a sus hijos, contando a las generaciones venideras las alabanzas de Jehová. Eso dice el versículo 4. Vamos a contarles a ellos las alabanzas de Jehová. Alabanza se lee como el tejilot, así se lee, se traduce como himno. Es un equivalente de la palabra salmos, que obviamente es un comparativo con el halal, que se traduce como aleluya. Esto es alabanza, esos himnos, una expresión de adoración a Dios. Y la palabra alabanza expresa honor, reconocimiento hacia aquel que es digno y quien es el objeto de nuestra adoración. Hoy estamos aquí y hemos venido a ¿qué, hermanos? Hemos venido a alabar, a adorar al Señor. Y dice Deuteronomios 10:21, el Señor hablando al pueblo: Él es el objeto de tu alabanza y Él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Y aquí vemos cómo Moisés recuerda el momento en el que Dios le pide a que labre 2 piedras, porque las primeras habían sido destruidas porque el pueblo había desobedecido, a hacer un becerro de oro y decir que ese becerro los había traído y los había sacado de la esclavitud de Egipto. Ahora, por eso el escritor pone énfasis en este versículo diciendo: Israel, Dios es el objeto de tu alabanza, de nuestra adoración. Durante siglos, en la tradición del Antiguo Testamento, cada vez que Dios realizaba una obra importante de liberación o rescate o de redención, esa acción de Dios en nombre del pueblo era celebrada con cánticos, con alabanza. Tenemos el cántico, por ejemplo, de Moisés, el cántico de Miriam, el cántico de Débora y otros más. Y de hecho, al final del Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, se nos dice que en algún momento el Señor ha prometido que nos dará un cántico nuevo cuando nuestra redención sea completa, cuando estemos y disfrutemos de la gloria de Dios. Cantaremos un nuevo cántico. Ahora, por eso el versículo 4 dice: contando a las generaciones o a la generación venidera las alabanzas de Jehová. Asaf le recuerda al pueblo las alabanzas que acompañaron
los hechos portentosos de Dios, que sin duda hasta ese momento muchos entonaban esos cánticos. Y muchos recordaban los cánticos de Moisés, por ejemplo. Y yo quiero leer algunos versículos para tener una idea del contenido de estos cánticos. Deuteronomio 32, del 1 al 40 al 44 se nos habla del cántico que escribió Moisés. Pero quiero leer algunos versículos nada más para tener una idea de lo que estamos diciendo. Dice: acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu padre y él te declarará. Y lo vio Jehová y se escondió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Y dijo: esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos infieles. Eso es parte del contenido que tú puedes leer en el cántico de Moisés. ¿Y cómo hace referencia al papel de los padres? Estos son los cánticos que el pueblo debía tener presente. Cuando Moisés termina de cantar, le dice al pueblo, ahí en el versículo 46, lo siguiente. Le dijo: aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que la mandéis a vuestros hijos, a fin de que ellos cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y está hablando del cántico de Moisés. Entonces, regresando al versículo 4, dice: contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová. Por eso Asaf, quien escribe este salmo, le dice al pueblo: no la vamos a encubrir esto, vamos a contar a la generación que viene las alabanzas de Jehová. Y ahora, por lo que vemos, muchos padres habían escondido esto a sus hijos. Recuerden que en ese tiempo, o en esos tiempos, tú no podías acceder a información como ahora nosotros podemos hacerlo. Así que los padres tenían esta responsabilidad de contar a sus hijos las alabanzas del Señor, las alabanzas que Moisés entonó, las alabanzas que Débora entonó. Los niños debían conocer esto. Y estas alabanzas obviamente recordaban el poder de Dios, pero también recordaban cómo el pueblo había sido. Y obviamente cuando tú lees el libro de los Jueces, te das cuenta que el pueblo había sido un pueblo desobediente. Por lo tanto, el ministerio que tenemos como padres es ininterrumpido. Aún cuando nuestros hijos se casen, nosotros seguiremos con este ministerio. Si es que somos padres y tenemos hijos. Y si no, tenemos personas que tal vez le hemos estado compartiendo el Evangelio de Cristo. Y es algo que debemos hacer sin descansar. Como seres humanos siempre nos desviamos y buscamos un lugar en donde descansar nuestro corazón. Por eso el Señor le dice al pueblo, le recuerda sus mandamientos, les dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Le dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. O sea, el Señor conoce nuestro corazón. Pero Israel siempre fue en pos de dioses ajenos. Y entonces el Señor dice: es que Él es digno. Dios es digno de alabanza. Ahora, tú y yo lo sabemos, pero no siempre hacemos eso. No siempre honramos al Señor. No siempre adoramos al Señor. O habrá alguien aquí que diga: no, yo sí, todos los días, las 24 horas del día, yo sí adoro al Señor. Quien lo haga, yo creo que ha llegado a un nivel de perfección. Pero si somos realistas, vamos a aceptar de que de las 24 horas que nosotros tenemos, no sé cuánto tiempo tú en realidad dices: es cierto, estoy adorando al Señor, o este es mi objetivo, adorar al Señor en esto. Entonces, por eso Asaf aquí está diciendo en el versículo 4, vamos a contar esto a nuestros hijos
de las alabanzas de Jehová, es decir, que solamente Dios es digno de recibir adoración, nadie más. Él es el objeto de nuestra alabanza. ¿Qué otra cosa vamos a contar del Señor? Que nuestro Dios es poderoso. Esto es un aspecto a transmitir a las nuevas generaciones, hablar sobre el poderoso Dios. Asaf insiste en que nosotros debemos contar a estas generaciones sobre el poder de Dios. De hecho, el texto dice, y su potencia. Otras traducciones traducen esta palabra como poder. En el hebreo se lee como Jesús y en el griego se lee como el dinamis, que tiene que ver con poder. Y entonces Asaf insiste en que no solamente hay que contar de las alabanzas del Señor, sino que hay que hacer énfasis en el poder de Dios. Hermanos, si es que la debilidad de todo ser humano es creer que lo que ha logrado hasta hoy ha sido por sus fuerzas, por la capacidad que tiene, por la inteligencia que tiene, y dice, sí, gracias a mí, a mi esfuerzo, a la inteligencia que tengo, he logrado terminar esta carrera. Tengo una maestría, tengo una licenciatura, tengo un doctorado, pero gracias a mí. Mucha gente piensa eso. De hecho, he leído comentarios de personas que dicen, tú eres una guerrera, nunca te das por vencido, tú eres un guerrero, así es que échale ganas. Y entonces, ¿qué estamos diciendo? O sea, tú tienes la capacidad algunos dicen la resiliencia, ¿verdad? De salir adelante. Hermanos, ¿qué dice la palabra del Señor al respecto? Dice en Deuteronomio 26:8, y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Moisés recuerda eso. Por eso en el cántico de Moisés y el cántico de María se reconoce esto y el Señor le dice al pueblo lo siguiente, tu mano derecha, oh Señor, es gloriosa en poder. O sea, por medio de Moisés, Moisés está hablando al pueblo, pero está reconociendo quién es Dios y Dios es poderoso. Dice, oh Señor, tú aplastas al enemigo. Ahora, este cántico se da después de que Israel cruza el Mar Rojo y después de que los egipcios fueron derrotados. Entonces entonaron este cántico y dijeron, Señor, tú eres poderoso. Tú nos sacaste de Egipto y ahora podemos ver el poder que tú tienes. Asaf insiste en que las generaciones que vienen tras nuestro deben conocer de este Dios poderoso. Deben saber de que Dios es poderoso. Sin embargo, hoy nos enfrentamos a una cultura en donde cada día y todos los días están buscando desterrar a Dios de las mentes de nuestros hijos, de los jóvenes, y decirles que Dios es un invento de esta cultura. Sí, Dios no existe. Eso es lo que nos enseñan hoy día. ¿Cómo vamos a sobreponernos a todo esto? Dios había hablado a su pueblo, les recordó que debían cuidar su corazón. Cuando ellos entraran a tomar posesión de la tierra que Él había prometido, el Señor les dijo, cuiden su corazón. Por eso dice en Deuteronomios 8, 17 y 18, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer la riqueza, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. O sea, el Señor está diciendo al pueblo, no te olvides de dónde el Señor te sacó. Recordemos, amados hermanos, que nuestro corazón es engañoso. Nuestro corazón nos hace creer que por nuestras fuerzas somos lo que somos. Si hoy tenemos una casa, tenemos un carro, tenemos un trabajo, ha sido porque nos hemos esforzado mucho. Y no dudo que hagamos eso, pero eso no significa que sea el resultado de lo que hoy tenemos. Entonces la Biblia nos enseñaría otra cosa.
Pero ¿qué dice la palabra del Señor? El apóstol Pablo, tomando en cuenta esto que estamos diciendo, él escribe en Corintios lo siguiente, 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Y él reconoce, dice, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Sí? O sea, si hoy soy lo que soy, es únicamente por la gracia de Dios, nada más. No podemos atribuir lo que hoy tenemos al esfuerzo, a la dedicación, a la inteligencia, o porque me he desvelado estudiando y por eso ahora tengo lo que tengo. No, todo lo que hoy tenemos y lo que hoy somos se debe únicamente a la gracia de Dios. Porque Dios nos da la sabiduría, porque Dios nos da la fuerza, porque Dios nos da el conocimiento. Es Dios, no soy yo, es Dios. Y qué bueno es escuchar de los jóvenes, de los adolescentes, reconocer todos sus logros, que únicamente es por la gracia de Dios. No solamente un aspecto de nuestra vida, todo lo que hacemos es por la gracia de Dios, porque Dios nos da la fuerza, Dios nos da la salud, Dios nos da todo para que podamos realizar las cosas. Entonces, si hoy has llegado aquí, a este lugar, si hoy tienes lo que tienes, solamente se debe al poder y la gracia de Dios. Esto es lo que nosotros debemos contar a las nuevas generaciones. Decirles que si hoy soy lo que soy, es por la gracia de Dios. Y tercero, el versículo sigue diciendo, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, su potencia, o sea, su poder. Y tercero, dice ahí el versículo 4, las maravillas que hizo. Poder, Dios es poderoso, lo hemos dicho, es digno de alabanza. Vamos a contar los cánticos que se entonaron reconociendo la grandeza de Dios y el honor que Él merece de recibir toda honra y toda gloria. Pero también vamos a contar a nuestros hijos, a nuestros conocidos, acerca de este Dios maravilloso. Ahora, esto puede tomarse como algo no natural, es decir, cuando hablamos de los milagros o las maravillas de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de los milagros de Dios es algo que está fuera de nuestra realidad. Es algo que viene e impacta nuestra realidad presente. El texto dice que vamos a contar de las maravillas de Dios, las maravillas, los milagros que Dios hizo. Y cuando nosotros hablamos de milagros, hacemos referencia a algo asombroso, algo extraordinario, algo que tal vez, si ponemos un ejemplo, médicamente se había dado un diagnóstico, pero el resultado fue otro. Esos son milagros. Pero vamos a partir de lo que dice el pasaje. ¿Cuáles son estas maravillas? En el capítulo 78 de este pasaje que hemos leído, en el versículo 12 dice, nos cuenta de las maravillas que sucedieron. Delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. ¿Qué sucedió allí en Egipto, hermanos? ¿Usted recuerda qué sucedió? ¿Recuerda los milagros que Dios hizo en Egipto? Bueno, sucedieron muchas cosas, como cuando la vara de Aarón se convierte en culebra, por ejemplo. Es un milagro de Dios. Cuando vemos las plagas de sangre, de ranas, de piojos, de mosca, del ganado, de úlceras, de granizo, de langostas, de tinieblas, etcétera. Todo lo que Dios hizo en Egipto, y aquí el versículo 12 lo recuerda y dice, las maravillas que hizo en la tierra de Egipto. Eso vamos a contar a nuestros hijos. ¿Qué más hizo el Señor? Versículo 13 dice, dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas como en un montón. Eso es hablando del Mar Rojo. El Señor dividió el Mar Rojo. Les guió de día con nube y de noche con resplandor del fuego, dice el versículo 14. También en el desierto les dio a beber agua de una peña, versículo 15 y 16. Impresionante, hermanos.
No solamente les dio a beber agua en el desierto, también les dio pan, les dio carne en el desierto. Pero ¿cuál había sido la queja de ellos? Y vean cómo el pueblo responde ante ese Dios milagroso y maravilloso. ¿Qué dice el pueblo? Tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? ¿Será que el Señor en verdad nos va a alimentar? ¿Podrá también dar pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Y vemos que el Señor lo hizo. Les dio pan, el maná que descendió del cielo, les dio carne. Ahora, Israel vio todo eso. Los padres vieron todo eso. Preguntamos, ¿aún así creyeron en el Señor? Viendo todos los milagros. Dice el versículo 32 de este mismo pasaje: con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Ahora yo quiero que meditemos en esto, hermanos. ¿Acaso no nos pasa lo mismo? ¿Cuántas veces nosotros buscamos al Señor en oración pidiendo que sane a un familiar o a un amigo o nosotros mismos? Y el Señor nos responde. Y cuando la prueba ha pasado, nos olvidamos de dónde el Señor nos ha sacado. Nos olvidamos de los milagros y las maravillas de Dios. Eso le pasó al pueblo. Se olvidaron del Señor. Sí. Y entonces le damos crédito a la buena mano del doctor, a la buena receta del doctor. Y no quiero hablar en contra de los doctores. Yo sé que muchos nos escuchan. Pero el Señor les ha dado sabiduría a ellos. Pero la sanidad y los milagros vienen del Señor. ¿Sí? Dios tiene el poder, hermanos. ¿Cuántas veces hemos escuchado diagnósticos que parecen ser que son fatales, que no hay salida? Y al final del día algo sucede, pero ese algo es el milagro de Dios. ¿Sí? Es Dios obrando, hermanos. Entonces, sin embargo, muchos hoy no creen en los milagros. No creen en los milagros del Señor. Ahora yo quiero explicar un poquito qué entendemos por milagros cuando decimos ¿qué es un milagro? ¿Qué es lo primero que piensas cuando se dice es un milagro? ¿Pero qué es un milagro? Algunos han dicho que un milagro es un evento sorprendente que recibimos con gusto, con alegría, que obviamente es inexplicable por las leyes de la naturaleza, científicas, y por eso se considera que es algo que viene de otro lado, ¿no? De un agente divino. Algunos reconocen eso. Algunos usos coloquiales sobre el milagro dicen: esto que sucedió es un milagro de la ciencia moderna. Eso es un milagro. Otros dirían, en un uso coloquial de qué es un milagro, responderían: bueno, Juanito llegó a tiempo, es un milagro, ¿verdad? Usan el término de milagro. ¿Pero qué es un milagro? ¿Qué es un milagro? La respuesta a que muchos dan es que un milagro es un acto especial de Dios que interrumpe el curso natural de los eventos. Por ejemplo, todos los días las personas mueren. Eso no es un milagro. ¿Por qué? Porque estábamos destinados, la Biblia dice que un día nacemos, pero un día vamos a morir. Pero no todos los días alguien resucita. Eso no ha sucedido. Sucedió en la palabra, cuando el Señor resucitó a Lázaro, por ejemplo. Eso es un milagro, es un poder de Dios. Entonces, hermanos, ¿cuál es el curso natural de nuestra vida? El curso natural de nuestra vida es que un día nosotros vamos a morir. Pero ¿cuál es el milagro? ¿Cuál es el milagro aquí, hermanos?
El milagro es que habremos de resucitar para estar con Cristo. Eso es el milagro. Hermanos, nuestro Dios es un hacedor de milagros. Y el milagro más hermoso que nos pasó a cada uno de nosotros es que tú y yo estábamos muertos de nuestros delitos y pecados y Él nos dio vida. Eso es el milagro más hermoso, que Él nos dio vida. Yo quiero concluir. Asaf insiste en que nosotros debemos de contar a las nuevas generaciones que solo Dios es digno de adoración. Él es digno de alabanza. Él es el Todopoderoso, el Shaddai, como lo hemos leído, y que solamente Él puede hacer milagros. Aún cuando nos han diagnosticado lo que sea, solamente Dios puede curarnos, porque Él es poderoso. Por lo tanto, hermanos, este ministerio que hemos recibido no es cosa de una época, no. Como el Imperio Romano, que un tiempo fue un gran imperio y que ahora solamente lo leemos en la historia. Este ministerio es hasta la consumación de los siglos. Hasta que Cristo venga por segunda vez. Mientras eso no suceda, nosotros debemos seguir compartiendo, contando la palabra del Señor a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros, a hablar de este Dios poderoso. Las cosas que nos tocan vivir, hermanos, las pruebas, los desiertos, no son para lamentarnos o para quejarnos, tal como hizo el pueblo de Israel. No, hermanos, sino para mostrar a nuestros hijos, a nuestros amigos, conocidos, a las generaciones, que el Dios en quien creemos es poderoso, es hacedor de milagros y por lo tanto Él es digno de suprema alabanza. ¿Sí? Por eso, ¿cuál es el resultado, hermanos? ¿Cuál es el efecto de contar de este Dios a nuestros hijos, a los que están a nuestro alrededor? ¿Cuál es el efecto, hermanos? Primero, para que ellos pongan su confianza en Dios. Para que ellos pongan su confianza en Dios. Segundo, para que ellos no se olviden de Dios. Tercero, para que ellos obedezcan a Dios. Y cuarto, para que ellos, conociendo la historia, no la repitan. ¿Sí? No repitamos la historia del pueblo de Israel. Pero sobre todo, hermanos, para que cada uno de nosotros seamos fieles al Señor. El apóstol Pablo habló de esto a la iglesia, a los corintios. Les dijo esto: pero de lo más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Y está hablando del pueblo de Israel. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer, a beber y se levantó a jugar. Y sigue diciendo: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuremos como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, dice Pablo aquí a los corintios, como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea, todo lo que está aquí, hermanos, están escritas para que nosotros no repitamos la historia, para que tú y yo pongamos nuestra confianza en el Señor. Ahora yo pregunto, ¿qué estamos haciendo para transmitir a las nuevas generaciones la historia de la redención? ¿Qué estás haciendo tú para transmitir la historia de la redención? Como hemos observado en este pasaje, los padres fallaron en contar a sus hijos sobre Dios. Puedes leer el libro de los Jueces y te darás cuenta de ello. Les privaron de conocer de las maravillas de Dios. Desobedecieron al Señor. Israel falló en aquello que Dios le pidió. Israel falló.
Pero ¿sabes cuál es la buena noticia del Evangelio? La buena noticia del Evangelio es que hubo alguien que sí obedeció. Y como dice el apóstol Pablo, fue obediente hasta la muerte. Y como dice el profeta Isaías, enmudeció y no abrió su boca, que como cordero fue llevado al matadero. Él fue obediente. Él vino y nos contó todo lo que oyó del Padre. Nos la contó a nosotros. Y antes de irse de este mundo, le dijo a sus discípulos: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo cumplió lo que Israel no pudo cumplir. Y si Él cumplió, hermanos, por medio de su Santo Espíritu, nosotros podemos completar el ministerio que Dios ha puesto en nuestras manos. Porque el poder que el Espíritu nos da es un poder de dominio propio, de amor. Y esa misma palabra somos invitados hoy a transmitir a las nuevas generaciones. Es algo que no podemos interrumpir, es algo que debemos hacer continuamente, enseñar a nuestros hijos, enseñar a nuestros amigos, a nuestros conocidos, aprovechar la oportunidad de compartir el mensaje de salvación, el mensaje de poder, porque el Evangelio es poder de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por hablar a nuestro corazón y recordarnos, Señor, lo que debemos hacer. Sabemos que con tu Santo Espíritu, el poder que hemos recibido de lo alto, podemos compartir tu palabra. Podemos enseñar a nuestros hijos, a nuestras familias, a nuestro esposo, esposa, de este Dios maravilloso, de este Dios poderoso, de este Dios que es digno de suprema alabanza. Amado Señor, te rogamos que como familia aprovechemos siempre las oportunidades para compartir tu palabra, para enseñar tu palabra, y que las nuevas generaciones hagan lo mismo, y que este Evangelio se siga transmitiendo de generación en generación de manera ininterrumpida, Señor. Te pedimos que obres magníficamente en nuestra vida como lo hiciste con tu pueblo Israel, y que confirmes tu palabra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos. Amén.